Vamos a permitirle al Señor que su palabra, que es viva y eficaz, se abra y nos enseñe para nuestro corazón, para nuestra alma. Necesitamos el consejo de un buen papá y ese buen papá es Dios. Necesitamos escuchar directamente de Él el mensaje para nuestras vidas. Así que te pido el favor que abras tu Biblia y vamos a buscar todos juntos la carta de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Ese es el libro que estamos estudiando como iglesia, Primera de Timoteo. Entonces vamos a ubicarnos allí y vamos a continuar allí con nuestro estudio. ¿Listos? Si no tienes una Biblia, yo siempre digo que la persona de al lado es muy buena gente y nos presta la Biblia y aún más nos abre la Biblia y nos ayuda a buscar Primera de Timoteo. No, es súper buena gente, súper querida o súper querido y nos ayuda ahí, nos ubica y nos organiza. ¿Ven? Les cuento que acabamos las Biblias que teníamos con el curso de inducción. Gracias a Dios pudimos obsequiar a aquellas personas que comenzaron allí el estudio. Y bueno, si quieres una Biblia, comienza el curso de inducción. No, mentira. No. Pero entonces vamos a seguir comprando, a tener más aquí, pues para eso es la palabra de Dios, para dársela a todas las personas. Bien, entonces ahí que puedas leer la Biblia con la persona que está al lado. Bueno, para aquellos que están conectados y si nos están escuchando allí en Pamplona, en Río de Oro y Ocaña, donde también se conectan con nosotros, bienvenidos. Y yo quiero hoy dar un saludo súper especial a Tibú. Allí, sí, ustedes son nuestros, pero hoy yo no sé por qué sentía a Tibú y pensaba en Ender, en Lady, sus hijitos, en ese viaje que hacen tan largo y para venir aquí un domingo a escuchar la palabra de Dios de manera presencial. Sé que siempre están ahí conectados, pero de verdad que qué ejemplo nos dan y de verdad gracias porque nos animan mucho de ese esfuerzo que ustedes hacen para estar aquí con nosotros. De verdad nos animan y nos impulsan aquellos que de pronto nos pasó alguna cosita y ya pensamos en no venir. Y ustedes ahí con ese ejemplo que nos dan. Bueno, muy bien. Primera de Timoteo, un libro bien interesante porque escrito hace casi 2000 años atrás y Dios quiere hablarnos y nos habla de una manera muy especial. Te animo a que no dejes que la enseñanza de hoy se escape de tu corazón, que te metas, que te concentres, que si estás pensando en algo diferente a Dios, yo hago así, no, quiten eso y me voy a concentrar en Dios y en la palabra de Dios porque es lo que necesitamos. Ya hay tiempo para pensar en otras cosas. Ahorita necesitamos pensar es en Dios y en su palabra y el consejo que tiene para nuestras vidas. Recuerda que Primera de Timoteo es el encargo de Dios para cada uno de nosotros. Es el encargo del apóstol Pablo a Timoteo y es el encargo tomándolo en ellos, en nosotros, es el encargo de Dios como nuestro papá para cada uno de nosotros. Hay tres grandes encargos en el libro. Ya estudiamos el primero, tenía que ver con la doctrina, la sana doctrina. Ahora empezamos a estudiar el segundo encargo y este segundo encargo tiene que ver con el carácter cristiano, principalmente del liderazgo que debe tener una iglesia, pero yo debería tener el carácter de Cristo, que debería ser el carácter del liderazgo del pastor o líder de mi iglesia. Así que en últimas es el carácter que Dios quiere para todos nosotros. Es lo que Dios quiere que yo me comporte en mi diario vivir. Y la mayoría de ellas, por no decir todos, por uno o dos, tiene que ver con todos los que estamos aquí. El carácter de un hijo de Dios es lo que estamos mirando como ese segundo encargo, los requisitos del liderazgo. Y bueno, les pido el favor que me acompañen. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 3. Y en los primeros 7 versículos
encontramos principalmente el carácter o los requisitos que debe tener el pastor de una iglesia cristiana. Así que si tú anhelas, ¿sí? Ser un pastor, un misionero de la palabra de Dios, del Señor Jesucristo, bueno, aquí está lo que Dios nos pide, nos pide. Bien, vamos a leer todo el párrafo y vamos a continuar allí en la parte donde vamos. ¿Listo? Vamos a continuar allí donde vamos. Nuevamente lo digo, ay no, Diego, yo no quiero ser ningún pastor, ni misionero, ni nada de eso. Bueno, te estás perdiendo de anhelar algo muy bueno. Y segundo, es lo que igual Dios quiere para ti. Es lo que Dios quiere para ti. Solo que para un pastor o misionero es obligatorio. Es obligatorio. ¿Listo? Dice así la palabra de Dios. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, y ya lo estudiamos muy bien en nuestra enseñanza anterior, qué significa ese obispado, y llegamos claramente a la conclusión al leer la Biblia y compararla con la misma Biblia, que estamos hablando del pastor, anciano u obispo, la misma persona ahí en cuanto a su función en la iglesia. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y si Dios lo permite, hasta ahí vamos a quedar hoy. Hasta ahí vamos a estudiar. Ya estudiamos las dos primeras, irreprensible, marido de una sola mujer, y vamos a continuar con esas que siguen hasta ahí. Sin embargo, animémonos para seguir leyendo todo lo que vamos a estudiar de aquí en adelante. Apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahí encontramos los requisitos del obispo o del pastor. Y si te acuerdas por qué es importante, Diego, esta enseñanza para la iglesia, muy importante, número uno, porque estoy convencido, porque es el deseo de Dios que Él te llame a ti, varón, para que seas el futuro líder de la iglesia, pastor de la iglesia, misionero de la iglesia del Señor Jesucristo. Es lo primero. Dios quiere hacer eso en tu vida. Número dos, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque es muy importante que tú entiendas los estándares bíblicos que deberían tener nuestros pastores y que tú sepas en qué iglesia andas. ¿Sí? Y conoces a tu pastor y conoces los requisitos de tu pastor y puedas tener la tranquilidad o de tus pastores y decir, bueno, estoy aquí en esta iglesia y me siento bien y veo a un hombre allí que por la gracia de Dios quiere seguir al Señor. Esto no es de un pastor que se baja en un helicóptero o lo traen en una limusina para que se monte en un túnel, llegue, haga un show de 1 hora y se vaya y ese señor, él baja ahí en el helicóptero cada hora. Esto no es así, no es así el cristianismo. Es un hombre de carne y hueso, se equivoca, sí, tiene errores, sí, no es perfecto, pero procura vivir la palabra de Dios, es su pasión, es su mayor deseo. Y entonces podemos conocer los estándares bíblicos de nuestros pastores. Es lo segundo, porque conocemos la doctrina de la iglesia a través de la misma enseñanza y vivencia de nuestros pastores. Y tercero, es que es muy importante, iglesia, que estemos orando por esos pastores misioneros que Dios pone allí al frente en su iglesia.
porque no es fácil la labor que ellos desarrollan. Y un buen tercer propósito es que estamos ahí apoyando a ese hombre, a esos hombres que Dios pone allí al frente, orando por ellos, ayudándoles. No es fácil, son blanco número uno del enemigo. Y qué bueno que en vez de estar ahí juzgándoles, criticándoles, poniéndoles cargas, estemos orando por ellos, ayudándoles, siendo una ayuda para el ministerio. Bien, entonces, entre muchos otros propósitos que nos muestran lo importante de estas enseñanzas que vamos a estar viviendo. Bien, aclaro, un pastor de una iglesia cristiana, un hombre que Dios pone, un varón de Dios que pone al frente de una iglesia, está allí por la pura gracia de Dios. De lo contrario, sería imposible. No es porque sea santo o porque es muy capaz o porque se lo merece. No, es la pura gracia de Dios. La pura gracia de Dios que ponga aquí Dios a un varón suyo. No somos perfectos, lo repito. No somos justos, no hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Cometemos pecados a diario, sí, le fallamos a Dios, sí. Pero ese hombre de Dios no vive pecados vergonzosos. Y si peca, le pide perdón a Dios y se levanta y quiere no volver a cometer lo mismo. Y eso es algo allí que marca la diferencia. Está en el proceso diario de ser conformado a la imagen de Jesucristo. Y vive y desea vivir cada una de esas características que estamos estudiando. Bien, es bien importante que pensemos en eso. ¿Listo? Empezamos en esta porción que leímos ahorita, 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 7, empezamos a estudiar esos versículos y básicamente esa porción nos llevaba a dos ideas principales. La primera, ya la estudiamos, es que si deseas ser un pastor de la iglesia del Señor Jesucristo, buena obra deseas. Ser un hombre de Dios, ser un varón de Dios. Y a mí me gustaría ser un pastor. Allá lo que hace Diego, a mí me gustaría hacerlo. ¡Qué bien! Es lo que Dios quiere. Ojalá todos lo deseáramos. Todos. Buena obra desea. ¿Mm? Qué bueno si lo sientes. No te sientas mal por eso. ¿Sí? Qué bueno que lo deseemos. Pero, aquí está el segundo punto. Sí, bueno, si te lo adelanto. Si quieres ser un pastor, un anciano, un líder de la iglesia del Señor Jesucristo, tienes que ser el último, el siervo de todos, ¿sí? El siervo de todos, ¿sí? No pienses que lo vas a hacer para ser el más importante. Si sientes ese deseo, tienes que tener claro que es para lavarle los pies a todos, lavarles los pies si es necesario a todo el mundo. Bien. Segundo punto, pero, y ahí fue donde arrancamos a estudiar los requisitos que debe tener ese hombre de Dios, ese hijo de Dios, esa hija de Dios. Pero es necesario que el obispo sea, y empezamos a estudiar cada una de esas características, que sea irreprensible, marido de una sola mujer, que sea sobrio, que sea prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar, para enseñar. Ahí donde vamos. Ya estudiamos las primeras dos. Es necesario, cuando hablamos de es necesario, significa es obligatorio, es conveniente. Que el obispo, bueno, ya vimos que significa el pastor, el anciano, sea irreprensible. Irreprensible significa que nadie lo juzgue con justa causa. Lo pueden atacar, lo pueden juzgar, pero con acusaciones falsas. Un pastor, al igual que un verdadero hijo de Dios, debería llevar una vida irreprensible, transparente. Soy el mismo aquí, soy el mismo allá, el de Dios. Un hijo de Dios irreprensible, el pecado no le gobierna. Eso significa irreprensible, significa sin reprensión, o sea, sin estar encarcelado. No vive con el temor en qué momento me van a coger y me van a echar a la cárcel. ¿En qué momento mi mujer me va a echar preso? Me va a echar ojo por lo que estoy haciendo. ¿En qué momento se van a dar cuenta en el trabajo de lo que estoy haciendo? ¿En qué momento? No tiene ese temor. Irreprensible. Tranquilo, tranquilo, no tengo temor de nada de eso.
Esa es una vida irreprensible, irreprensible. Nos preguntábamos en esa anterior enseñanza, ¿qué dice la gente de nosotros? Pensémoslo. ¿Será que somos irreprensibles? O podrían decir, ay, no, uy, esa es una chimenea. El único tiempo donde no fuma es allá en la iglesia, a las 2 horitas. De resto, y si man, es chimenea. Sí, uy, el fin de semana se mete unas perdidas. Ese se echa sus canitas al aire. Uy, no, es un ogro en el conjunto. Terrible, nadie puede hablar con él o con ella. ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Qué dice la gente de nosotros? Preguntémonoslo. ¿Mm? Eso muestra si somos irreprensibles o no. ¿Listo? Lo segundo que aprendíamos, el segundo requisito, y tengo que ser rápido porque esto ya lo estudiamos, pero yo creo que nos sirve a todos como un buen repaso. El segundo requisito era marido de una sola mujer. Y aquí hablamos de un hombre que es fiel a su esposa, en todo el sentido de la palabra. Fiel, fiel. No está por ahí coqueteando, no está por ahí viendo a otras mujeres en los teléfonos, no está por ahí teniendo otras mujeres a escondidas. Fiel, fiel, lo que se llama fiel. Marido de una sola mujer. ¿Listo? Alguno dirá, mujer, yo no voy a ser pastor, entonces puedo. No, no, es que es de todo varón. Es que es de todo varón. ¿Listo? Marido de una sola mujer. Y bueno, qué emocionante. Ahí quedamos, ahí quedamos. Vamos a continuar hoy hasta donde Dios nos permita seguir estudiando las siguientes características que, bueno, yo espero que como a mí me enseñaron, pues Dios también les edifique a ustedes mucho a través de cada una de ellas. Oremos, oremos y que de verdad sea Dios aquí acompañándonos y enseñándonos. Bien. Bueno, Padre, muchas gracias te damos, amado Dios, por este día. De seguro hay tantas cosas por hacer, pero tú, Dios, nos has puesto un querer venir aquí hoy y te alabamos y te adoramos porque es pura gracia tuya poner en nosotros ese deseo de hacer lo más importante que podamos hacer, Señor. Yo te doy las gracias por cada una de las personas que hoy ha tomado la decisión de estar aquí. Y ahora juntos, Señor, queremos pedirte que uses tu palabra en nuestra vida, que nos hables directo del cielo a nuestro corazón, Señor. Que uses, Señor, esta palabra para animarnos a ser como tú. Tú eres el príncipe de los pastores y queremos ser como tú eres, Jesús. Y por eso ayúdanos, Señor, a quitar todos esos malos hábitos que hemos criado por años para tomar tu estilo de vida, para obedecer tus mandamientos que son para nuestro provecho. Padre, si hay alguien que no ha nacido de nuevo hoy, que no te tiene en el corazón, que no tiene una relación personal contigo, usa tu palabra para mostrarle cuán necesitado está de ti, Señor. Y háblale y conquístale hoy su corazón. Yo me entrego a ti, mi Señor. Es solo por tu gracia que estoy aquí parado. Y te pido que me utilices para que yo pueda ser un instrumento tuyo, un instrumento de tu verdad, de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, muy bien, perfecto. Vamos entonces a arrancar con la siguiente característica. La siguiente característica nos habla de sobrio. Sobrio. Es necesario que ese obispo sea sobrio. La palabra sobrio, su raíz griega, si te sirve, ¿no? Si no, no es tan importante, es nefalios. Nefalios es la raíz original de esa palabra sobrio. Y ese nefalios significa una persona que tiene templanza en su carácter. Acuérdate que la templanza es un fruto del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso más, Diego? Es una persona equilibrada en sus emociones y en sus sentimientos. Sobria, es equilibrada en sus emociones y sentimientos. Tito, si quieres ponle una marca a Primera de Timoteo,
Y por favor, busca el libro de Tito. También está dedicado a mostrarle los requisitos que debe tener un siervo de Dios. Tito, Filemón, Hebreos, Santiago. Ahí está Tito. En el capítulo 2, versículo 2, dice que los ancianos sean sobrios, sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Sobrios. Una persona sobria. Si estás tomando apuntes, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 11, lo vamos a estudiar. Habla también de la sobriedad que deben tener las mujeres. Mujeres sobrias, o sea, equilibradas en sus sentimientos y en sus emociones. Sobrios. ¿Saben qué es lo contrario a sobrio? ¿Qué creen ustedes que es lo contrario a sobrio? Desequilibrado, loco, pero hay una palabra muy común. ¿Cuál? Ebrio, ebrio. Eso es lo contrario a sobrio, ebrio. ¿Mm? Ahora, uno puede embriagarse de alcohol y esa es una pequeña parte, porque uno se puede embriagar de muchas otras cosas más. Uno se puede embriagar de un teléfono, embriagado, o sea, usted lo tomó ese teléfono y lo tiene ahí. Uno se puede embriagar con, no sé, con un hobby, con un trabajo. Uno se embriagar es algo que haga que uno pierda el control, que pierda el equilibrio. Y uno se puede embriagar de muchas cosas y hacer que pierda uno la sobriedad. Casi siempre hay unas pruebas de saber si una persona está borracha o no, y es que le ponen en una línea recta que camine, ¿cierto? A ver si tiene el equilibrio, o que se ponga con un dedo en la nariz, ¿sí? Y si empieza, o con un pie, es porque si está desequilibrada, si no logra tener el equilibrio, es porque está ebrio. ¿Mm? Bueno, pues hay muchas cosas, señores, iglesia, que tal vez nos tienen ebrios, desequilibrados, que no nos hacen tener el control, que estamos tambaleando. Y el siervo de Dios debe ser sobrio. Tal vez es un juego, un hobby, una persona, un oficio, tal vez es un vicio, un pecado que no nos deja estar sobrios, o sea, equilibrados, sino que nos tiene ebrios, locos, metidos en otras cosas. Mira, es por eso que la palabra de Dios nos dice que Él nos ha dado dominio propio, dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él te ha dado la capacidad, si estás en Cristo, para que tú puedas dominarte y no dejarte llevar por la locura, por la ebriedad, para que tú seas sobrio, sobrio. Que controlemos nuestras emociones, que seamos equilibrados, moderados. Un líder del Señor debe ser equilibrado. A mí me da mucho dolor cuando la gente tilda el cristianismo de una cantidad de locuras que a veces ve en televisión. Yo vi una que me dio dolor y era un grupo de pastores botándose todos al piso, muertos de la risa por media hora, botados como ebrios, y decían que estaban llenos del Espíritu Santo y que tenían el espíritu del gozo. Media hora botándose en el piso, revolcándose y riéndose. Sí, Señor, eso es ser sobrios. Eso es ser sobrios. Y para muchos es así. Entre más locuras, más poder del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos dice ahí que sea sobrio, equilibrado. Piensa qué va a pensar una persona que llega por primera vez y ve todos los pastores botando en el piso, revolcándose y riéndose. Sobrios. El pastor debe tener cuidado,
Porque hay muchas cosas que nos pueden entorpecer nuestros sentidos, distraernos de lo que Dios quiere, de la misión que Dios nos ha dado. Hay un mundo que quiere embriagarnos, hacer que perdamos el control, el sentido y nos vayamos tras las cosas del mundo. Y Dios quiere que seamos sobrios, sobrios. Hay muchos distractores que nos quitan la sobriedad, que nos quitan sobriedad. Hay un vecino dejó de hacerlo, pero todas las tardes uno escucha cualquier cantidad de groserías. Y ya descubrimos qué es los videojuegos. Los videojuegos lo llevan a que toda la cuadra escuche que está jugando videojuegos, pero es impresionante. Yo no sé qué le pasó, dejó, ¿cierto? Dejó, de pronto escuchó que hay que ser sobrios, pero se descontrola totalmente. Y a veces nos puede pasar, perdemos el control por alguna cosa. Ahora, no les estoy diciendo que seamos unos aburridos, serios, bravucones, no, hay que gozarnos la vida, pero es que a veces podemos caer el otro extremo. Y Dios quiere que seamos sobrios. Y a veces el teléfono nos hace perder el control del tiempo, de las emociones, del trabajo, de muchas cosas. Esta mañana me pasó algo interesante. Bueno, me pasaron muchas cosas buscando un lugar para reunirnos, pero una ya fue curiosa. En un hotel pregunté que si había un alquiler para un salón, para una iglesia cristiana y le expliqué por qué. Me dijeron, sí, siéntese allá. Ya lo llaman. Me senté y nada, que me llamaban. Yo cogí mi celular y empecé a leer noticias. Y había una noticia o una anécdota de una mujer que se quemó toda su cara y se la desfiguró. Porque el marido, el ex esposo le echó un ácido. Pero como ella se consiguió un novio que la amaba. Y en la foto era, bueno, toda la historia de cómo fue el romance. Y era la muchacha totalmente quemada y el novio dándole un besito en la frente. Y yo me puse ahí y me entusiasmé por la noticia y por leerla y era larga. Y yo dije, hombre, pero ¿cuánto tiempo está pasando? Entonces volteé a recepción y me dijo, ay, sí, que pase. Y yo dije, mira, tan raro. Cuando pasé y me senté, le expliqué a la chica lo del salón, ella cogió el computador y cuando abrió la pantalla estaba el sofá en donde yo estaba viendo en gigante. Y ella rapidito lo cerró y cerró y cerró. Y yo, ¡pring! Esta mujer estaba viendo qué hacía yo sentado en ese sofá y tal vez no me llamaba porque estaba esperando a ver esa persona que dijo que venía de una iglesia que veía en un teléfono. Y yo dije, wow. Bueno, yo me armé esa película, yo no sé si sea así, pero ¿por qué me tenía en gigante en mi sofá? Y yo dije, a mí me dio pena salir y ver, pero ahí había una cámara fijísima. ¿Qué tal si yo por ahí me hubiera puesto de loco? A ver quién sabe qué cosas. Ahí me estaba viendo no solo Dios, sino la secretaria de un hotel, viendo lo que yo estaba viendo en mi teléfono. Hoy en día no nos ve solo Dios, nos ve el mundo entero en las pantallas. Sobrios, controlados, haciendo lo correcto donde estemos, no perdiendo el tiempo, no dejando que cosas nos dominen. Sabes, muchas veces perdemos la sobriedad por el dinero, nos enceguece, el dinero enceguece y no nos deja ver lo que Dios quiere que veamos, porque solo vemos billetes, 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 dinero, trabajo, dinero, dinero. Perdemos la sobriedad, el equilibrio, lo que Dios quiere. A veces tenemos que ser hasta sobrios en la comida. A veces somos muy glotones y solo queremos comida, comida, y vamos a una fiesta y comida, y uy, alguien que no se les vea el hambre, porque es que muchas veces somos como locos, como si nunca hubiéramos comido, y perdemos la sobriedad. Y nos llenamos y pedimos la caja para llevar a la casa el montón, y la gente nos puede mirar, hombre, pero esta gente tenaz, ¿no?
Y seamos sobrios. Ahora es diferente cuando le ruegan a uno, ¿quiere otro plato? Y uno dice, no, ¿de verdad? Bueno, sí, no les estoy diciendo que tampoco seamos tan pendejos, o sea, si tenemos hambre y nos, pues aprovechemos, pero es que a veces, yo lo digo con honestidad, a veces yo veía reuniones de jóvenes en donde los jóvenes solo iban por la comida, ¿qué hay de comer? Y perdemos la sobriedad. A veces hasta por un plato de comida. ¿Sabes que un hombre perdió la primogenitura por un plato de lentejas en la Biblia? Que seamos sobrios, sobrios. A veces los hombres somos muy glotones, ¿no? Muy glotones y exagerados. Que tengamos hábitos alimenticios sobrios. De verdad que tengamos cuidado. Sobrios, equilibrados, equilibrados, controlados. Mira, una segunda palabra hoy de estudio y honestamente tiene mucho que ver con la anterior, casi que son hermanitas gemelas, prudentes. El pastor, el obispo, tiene que ser una persona prudente. Su raíz griega, que es lo que lo hace a uno analizar que esta tiene que ver con el equilibrio, la sobriedad en mental y emocional. Bueno, la prudencia, su raíz griega, si estás tomando apuntes, es sofrón. Sofrón, si te interesa, si no, tranquilo que ya vamos a mirar qué significa. Habla muy parecido de una mente sana y saludable que está controlada por la verdad de Dios, no por los caprichos de la carne. Entonces la prudencia es una persona, un creyente, una hija de Dios, controlada por Dios, su palabra y el Espíritu Santo. De esta manera habla y actúa con prudencia porque viene de una mente que está controlada por el Señor. Entonces sus palabras y sus actos son prudentes, son moderados, son cuerdos en sus opiniones y en sus decisiones. No se deja llevar por los comentarios, por las emociones, por la pasión para decir cualquier cantidad de barbaridades. No, prudente, tranquila, controlada, llena de Dios. No es apresurado en emitir juicios contra algo que no sabe bien el total de la situación. Entonces aún calla, calla. A mí Dios me dio una lección tan tremenda. Yo tendría tantas historias que contarles, pero no puedo porque quiero enseñarles la Biblia. Pero qué tremendo, una jovencita entrando al conjunto se desplomó, se desmayó. Fuimos el celador y yo que estaba por ahí la levantamos y los celadores empezaron a hablar, pero con razón, esa llega bien, siempre llega amanecida y el trago y eso uno no sabe qué. Y hablaron y hablaron y hablaron. Yo dije, uy, esta muchacha tremenda, tremenda. Llegué a la casa y imprudente. ¡Ah! ¿Saben de la vecina? Tremenda trasnochadora, se desmaya de lo trasnochadora y todo. Miren Dios tan bueno. No sé cuántas semanas pasaron. Salí yo de mi casa un domingo bien temprano, salieron mis hijos y ahí estaba yo, ahí afuera en la mesa y la muchacha trasnochadora loca ya estaba sentada en una diagonal, no en la casa, sino al lado. Y yo dije, trasnochada llegó, ya ni le abren en la casa. No, ¿quién me inventé yo? Pero dije, pobre joven. Y la llamé, ven, mira, si quieres te haces aquí, yo me voy a sentar a trabajar un poquito. Siéntate, te traigo un tinto y te voy a dejar una cartica para que la leas y luego hablamos. Y luego mi mío, bueno, listo. Sentó, se sentó. Yo le digo, y la otra vez te desmayaste, ¿no? ¿Qué te pasó? Y le empecé a hacer charla. Y me dijo, no, mira, sufro de azúcar. Y yo llego muy temprano a la casa de mis patrones. Yo trabajo allá. Y a mí, yo llego bien tempranito y me toca a veces caminar largo. Y llego y yo tengo mucho descontrol de azúcar. Gracias porque me ayudaron. Mira, ahorita no me abren los patrones. Entonces estoy esperando. Uy, por dentro yo sentía, yo, ay, sí, bien guisosa, ¿no? Y tan jovencita trabajando, sí, ¿no? Y la niña allá que trabaja es como mi hermanita. Y yo por eso pensaba que era de esa casa. Mm, mm. Y yo tuve que llegar a la familia y decirle, familia, perdón, qué imprudente.
y explicar. Una muchacha trabajadora que llega desde temprano y ustedes entienden bien lo que les estoy diciendo. Cuán imprudentes somos, emitiendo juicios cuando no conocemos, dejándonos llevar por lo que los otros nos dicen y no conociendo la otra cara de la moneda. Imprudentes. Nos dejamos llevar en pasiones por los comentarios de los demás, emitiendo juicios que de pronto ni son, que de pronto ni son. Mira, Tito, no debemos dejar por esos impulsos y emociones. Acompáñame por favor a Tito, porque prudente no tiene que ver solo con lo que decimos, tiene que ver con lo que hacemos. Tito es un libro impresionante porque siendo tan cortico de 3 capítulos nos da tantas enseñanzas. En el capítulo 2 encontramos ahí esas enseñanzas, ¿no? Hablábamos ahorita de ese hombre de Dios, ¿no? Y lo que debe ser prudente. Pero mira aquí también, en el capítulo 2, versículo 5, hablando de las mujeres. Las mujeres mayores enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Y mira la palabra, versículo 5, enséñenles también a ser prudentes, prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Jóvenes, mujeres jóvenes que sean prudentes. Y mira, salta al versículo 6. Exhorto asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y sabes, desde muy jovencito, en un retiro de jóvenes, un pastor invitado de afuera nos enseñó de una manera tan clara y eso me quedó tan marcado en mi corazón. Que jóvenes sean prudentes significa jóvenes tomen buenas decisiones, porque las decisiones que ustedes tomen ahorita son las que van a forjar su futuro. Su futuro. Lo que tomes ahorita, la decisión que tomes siendo joven, es la que va a marcar tu futuro. Por eso, sean prudentes. Buenas decisiones. No se dejen llevar solo por las emociones, por el corazón, no. ¿Qué dice Dios? Lleno de Él, tomo decisiones prudentes. No me voy a ir como loco a hacer eso que todos mis amigos hacen, porque me meto en problemas. Es imprudente. Yo le creo a Dios, refreno eso y no hago eso. Que sean prudentes, jóvenes. Tomen buenas decisiones. Prudentes. Interesante, la palabra prudente tiene que ver con un cabal juicio, un juicio cabal. Y hay una historia, y acompáñame por favor a Lucas capítulo 8. Hay un hombre re loco en la Biblia, endemoniado. Más de 2000 demonios le hacían cometer locuras. Si queríamos ver a un hombre completamente lleno de pecado del mundo, desequilibrado mental, física, emocionalmente, era este hombre de Gadá, este hombre gadareno. Dios hizo un milagro en él. Dios llegó a su vida y se la cambió. Y mira la transformación de este hombre en Lucas capítulo 8. Podrías leerlo tú en casa todo completico para que te cerciores de quién era esta joyita. Aquí en Cúcuta le dicen porra, ¿cierto? Será bien porra. Fue una de mis primeras palabras que aprendimos aquí, me acuerdo, bien porra. Bueno, pues ahora ese hombre bien porra ha sido transformado por el Señor. Y dice el versículo 35, y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, y ojo, lo que estamos estudiando, y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Cabal juicio. Una persona prudente. Que seamos prudentes, iglesia, en nuestra manera de hablar. Que pensemos lo que vamos a decir.
que ojalá que lo que digamos sea a la luz de la palabra de Dios, que tengamos cuidado si somos reconocidos por ser imprudentes. A veces, uy, a mí se me salen unas imprudencias que a veces me doy cuenta al tiempo o a veces a las 4 de la mañana. ¡Prum! La imprudencia, yo, ¡oh! Prudentes, de verdad con lo que digamos. Bueno, ojalá también a veces estemos entre amigos y que no seamos tan delicados y que todo toque con pinzas, no, pero también a veces tengamos cuidado. A veces hay personas que no entienden lo que estamos diciendo y tenemos que ser prudentes por ellos. La palabra de Dios nos lo dice. Hay algunos que son débiles en la fe y no van a entender ese chiste que está usted diciendo y tienes que tener cuidado o ese comentario. Ser prudentes. A veces tenemos que arreglar lo que dijimos. Si de una vez nuestro corazón se nos timbra, uy, no te lo están entendiendo bien, explícalo mejor, ten cuidado. Prudentes, prudentes en nuestra manera de hablar. Que de verdad lo que hablemos pase por la mente de Cristo y el filtro de la prudencia. Sabes, a veces es mejor hasta callar, hasta es mejor callar. Dice la palabra de Dios en Proverbios que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Imagínense eso. El necio calladito, wow, sabio. Y es tremendo necio. El que cierra sus labios es entendido. Es entendido. Prudencia. Ayer yo estaba hablando de los bueyes, ¿se acuerdan, jóvenes? De los bueyes y de los asnos. Y yo dije algo, yo no sé si me lo entendieron mal, pero estábamos hablando de que el buey es un siervo. Y yo les conté, les eché una historia, no la cuento aquí para no sonrojar a Ani, pero yo les conté que había encontrado mi sierva, ¿se acuerdan? Ojalá que ni se acuerden. A mí se me timbró el corazón. No, no es mi esclava. No, estaba hablando de, yo no sabía cómo decir mi huella, ¿sí? Y entonces dije mi sierva, pero dije, Dios mío, menos mal estábamos puros creyentes y ojalá que entiendan que estaba hablando mi mujer de Dios, porque estamos hablando que los bueyes son siervos de Dios. Y yo digo, bueno, ojalá me entiendan, pero casi que lo explico, pero dije, no, yo creo que me entienden, pero si hay ahí un no creyente, yo tendría que explicarlo. ¿Sí? Y yo soy muy así, perdónenme. Tal vez tú eres más fresco y yo soy fresco si te escucho, pero yo intento lo más que pueda no ser imprudente. Porque hay ahí un no creyente y dice, uy, qué man tan malo, su esposa es su esclava, es su sierva. Terrible, esos cristianos están pintados. Pero no era el contexto. ¿Cómo se dice güey en sexo femenino? Averígüense y me lo dicen. Pero era lo que quería decir. Los que estuvieron allá entendieron de lo que estábamos hablando. ¿Listo? Pero es un pequeño ejemplo que se me viene a la mente de que seamos prudentes, prudentes con lo que hablamos. Miren, en las muchas palabras no falta el pecado. Y a veces somos loritos. Pecado, 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 pecado. Tranquilo, habla más poquito. A veces, mira, la gente no necesita escuchar tanto. La gente no tiene el tiempo. A veces evangelizamos y somos loritos que hablan una hora, media hora. Aquí les decimos 10 minutos y de pronto 30, 40 minutos. Dios mío, no. Es más poquito, prudentes. Ayer se fueron todos, jugamos y nos quedamos con el grupo de hombres que no habían escuchado de Dios. Y nos pusimos a jugar con los que quedamos ahí. Yo dije, voy a evangelizarlos jugando. Y dije, les voy a contar algo de mi vida. Y empecé a hablarles de Cristo. No, no paren. Y empezamos a jugar y a hablar en un circulito. 2 minutos me bastaron, yo hablándoles de Dios, para cerrarme el pico y darme cuenta que a esos muchachos no les interesaba en ese momento nada de Dios. Nada de Dios. Me quedé calladito y cambié de tema. Ni se dieron cuenta. Prudente. ¿Qué me voy a poner a una cosa que no estaban ahí? No estaban ahí. En la clínica estuve el sábado con un enfermito, le compartí gracias a Dios el evangelio. Luego quien lo estaba acompañando me armó una guerra por su tradición, gritando como un loco en medio de una clínica. Yo le decía, bájele, don Juan, bájele, estamos siendo imprudentes. Yo ahí con... Y él más gritaba. Yo, ay, Dios mío, pero yo no me podía callar, sino que con mansedumbre debo corregir a quien se opone y está diciendo lo contrario a lo de Dios.
y hablando blasfemias. Pero no, después de 20 minutos lo que debí fue cerrarme el pico. Tranquilo, Juan, tranquilo. Yo solo quería decir esto, mira lo que pasó tan lindo, lo que usted dice, le animo a que se meta a la Biblia y se dé cuenta que es completamente falso. Me fui calladito, ya él siguió, es que ustedes son los mismos, se cambiaron, protestantes. Una señora pasando me cogió la mano, me dijo, tranquilo, joven, muy bien, tranquilo. Sentí un poquito de descanso. Pero qué tremendo. Me hubiera podido quedar una hora peleando con ese hombre y no hubiéramos llegado a nada. Me cayó el pico y me voy. Prudentes, de verdad. ¿Saben cómo podemos ser sobrios y prudentes? Cuando de verdad estamos controlados por la mente de Cristo. Cuando estamos saturados del Señor. Cuando nos hemos levantado y tenemos un devocional, o si no pudimos tener ese buen devocional, estamos ahí en oración con Él, diciendo, Señor, más tardecito me encuentro contigo, pero mi corazón está ahí contigo. Y estamos llenos de Él, llenos de Él. Y entonces vamos a pensar como Él, vamos a hablar como Él. Por eso Filipenses nos anima. Todo lo que es verdadero, uy, qué pena, yo imprudente tapándoles la pantalla todo el tiempo, pero como que no podía hacerme vidrio. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando tú y yo, ¿saben qué es todas estas palabras? Cristo, 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 Cristo. Piensa en Cristo, el único digno de todo esto. Pensad, en esto pensad. Qué tremendo, ¿no? Pensar como Él, para poder hablar como Él, para podernos comportar como Él. Prudentes. Una más, vamos a estudiar aquí otra más. Decoroso, decoroso, ¿sí? Decoroso, la que sigue. Ahí ustedes pueden comprobarlo en la Biblia. Decoroso. Interesante, la raíz griega de esta palabra decoroso es cosmos. Y si ustedes miran la galaxia, el universo, todo ordenadito, todo perfecto. Mira la Vía Láctea, mira el planeta Tierra comparado con la Luna, el Sol. ¿Sabías que un grado más torcidito nos chamusca o otro grado más aquí nos congela? Y Dios, el cosmos, lo tiene perfectamente diseñado, decoroso, cosmos, ordenado, decente. Eso es lo que significa arreglado. Cosmos, decoroso. El hombre de Dios debe ser decoroso. Y esto habla de su manera de vestir, pero también habla de su comportamiento y su estilo de vida dentro y fuera de la iglesia. Decoroso. Un hombre que se viste con decoro. ¿Saben que lo estudiamos ahí en 1 de Timoteo 2:9? Una de las características de la mujer cuando pasamos por allí es que fuera decorosa en su vestir. Y yo creo que ahí tú te acordarás un poquito de eso, ¿sí? Decoroso en su vestir. ¿Mm? Decoroso tiene que ver también con el orden de nuestra vida. Ordenados. Mira, si queremos ser un líder de la iglesia del Señor, un pastor de la iglesia del Señor, tenemos que ser ordenados con nuestra vida. Yo no puedo aquí mirar a ver, ay, a ver este domingo, a ver qué enseño, abro la Biblia el domingo, a ver qué hago y a ver qué va saliendo esta semana. No, un hombre de Dios tiene que ordenar el año. ¿Qué vamos a hacer en el año? Y ustedes si necesitan, algunos lo tienen en el calendario de todo el año. Ya sabemos lo que vamos a tener en todo el año. Ya sabemos lo que va a pasar en este mes. Ya sabemos lo que va a pasar en la semana. Para mí, la Biblia es lo primero. Pero de segundo, gracias. Por ahí me la regalaron una agendita gris con una casillita de cada día. Y cada día la casilla para mí es tan importante porque escribo lo que tengo y se me vuelve algo ordenado en mi vida. Y Juan, perdónenme,
desordenados hoy en tantas cosas. Y me duele y digo, ay Señor, otra vez y se me pasó y otra vez y llegué tarde y me duele. Porque el pastor debe ser decoroso, organizado, procura llevar un ministerio ordenado, un calendario, cumple lo que Dios le ha puesto. Ahora no es una persona rígida, inflexible, Dios hace cambios y los hacemos. Y a veces nos tocó cambiar ahí, ya en el momento. No, porque yo lo tenía que era así, punto. No, no, Diego, cambiemos y no hay problema. Esa es otra característica. Flexibles, cambiamos, porque si no nos volvemos unos hombres faltos de gracia y cuadriculados y eso es la cosa más terrible. Pero también no caemos en el otro extremo del desorden. A ver qué sale, a ver qué pasa. No, ordenados. Que tú y yo tengamos una vida ordenada, que sepamos qué vamos a hacer con el día, cómo vamos a organizar nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra familia, nuestro ejercicio, nuestro estudio, nuestro trabajo. Tengamos cuidado con esas vías caóticas y descontroladas, con miles de cosas y una locura. Y yo he vivido eso. Ustedes saben que en Bucaramanga yo almorzaba en el carro de un negocio que quedaba en el norte hasta uno que quedaba en el sur y yo no tenía 15 minutos para sentarme a almorzar. Yo tenía que almorzar en el trayecto porque me ganaba 15 minutos de mi vida para trabajar. Y tenía que trabajar como en 5 puntos y tener el liderazgo del Ministerio de Jóvenes y mi noviazgo y después fue mi matrimonio y los hijos. Es una locura. Me acuerdo tanto que mi pastor me tuvo que decir, Diego, ¿qué vas a hacer? Así no puedes ser pastor. Así no puedes. Decídete, decídete. Tuve que pensar cuáles eran las prioridades en mi vida. Organicemos nuestra vida porque no podemos vivir vidas caóticas en donde me quedó un ratico, se lo dedico a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas, todas estas cosas. Lee cuáles son esas cosas, Mateo capítulo 6, versículo 33. Pero a veces hacemos lo contrario, todo, de una locura para cumplirle a todos y a Dios de último, y a Dios de último. Y nos quejamos de por qué no nos salen las cosas. Organicémonos de verdad, organicémonos. Que cuando tú tengas una oportunidad de servirle a Dios, mira, sea tu prioridad y te organices tanto para estar aquí y cumplirle al Señor y que sea algo tan claro, tu discipulado, una prioridad en tu vida y llego aún antes y es lo más importante. Se vuelve algo tan importante porque me he preparado para darle la prioridad a Dios. De lo contrario, vas a tener mil cosas que se te van a interponer. Eso es decoroso. Es una persona ordenada, con orden. ¿Sabes que el Dios dice que la iglesia debe hacerse todo con decoro? Y ahí la palabra es con orden. Y está en el contexto de los dones espirituales. Y nos muestra cómo todo debe hacerse decentemente y con orden. Y con orden. Decentemente y con orden. La iglesia necesita pastores que vivan vidas con decoro, ordenadas, en armonía, manejen bien su tiempo, aún su manera de vestir, con orden y que eso se vea en la iglesia. Oren por mí, por esa área y por los líderes y pastores de la iglesia, para que podamos ser ordenados, decorosos. Es algo bien, bien importante. Yo no tengo excusa. Tengo el ejemplo de la persona más decorosa que he visto, nuestro pastor Fabio Reyes. Un hombre tiene las prédicas una semana antes lista, tiene el calendario yo creo que de 2 años, tiene todo, todo. Llega a tiempo 10 o 15 minutos antes y les podría decir cualquier cantidad de cosas. Un hombre ordenado. Siempre nos dio ejemplo a cada uno de los pastores que Dios le permitió ahí formar de decoro, de orden, de excelencia.
de una agenda y una cosa que se hace con claridad, con orden. Ay, pero Babito, es que yo tengo 5 trabajos, es que yo nada, es que Dios es lo más importante. Y listo. Y no le podía decir nada porque su vida demostraba lo que es ser un pastor decoroso, ordenado en todo lo que hace. Qué tremendo, tremendo eso, y de verdad que le pidamos a Dios que Él sea nuestra prioridad, las cosas de Él, que nos ayude a organizar las cosas. Pongamos ahí la familia, venga, vamos a hacer un orden a esta casa. Y no estoy hablando que cojan y voten lo que no sirva también. A veces estamos tan desordenados porque hay tanto chécher y tanta cosa, pero hay que poner un orden. Mira, pierdan entre comillas una tarde para que organicen la casa. Venga, organicémonos. ¿Por qué vamos a salir todos los días con la misma locura? ¿Y por qué el mismo desorden? ¿Vamos a seguir así otro mes más? No, no, no. Organicémonos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién hace aquello? ¿A qué hora salimos? ¿A qué horas esto? Pero de verdad, organicémonos. Porque no podemos seguir con vidas de locura, desgastándonos, dándole al árbol con el hacha sin filo y no cogiendo y dedicando media hora para afilar el hacha y tumbar ese árbol rapidito. Tumbarlo rapidito. Decoroso. Siguiente. Bueno, sí, esta es rapidita. Hospedador, hospedador, hospedador. Bueno, hospedador, su raíz griega, y estas dos son sencillitas, las podemos estudiar, es filóxenos. Habla de una persona hospitalaria. El pastor debe ser hospedador, hospitalario, que pone su casa al servicio del Señor. Es otro de los requisitos que menciona Tito capítulo 1, versículo 8. Debe ser hospedador, amante de lo bueno, hospedador. Mira cómo la Biblia nos habla, que hospedemos a los otros sin murmuraciones. Y qué lindo esto, ¿no? Tuvimos la oportunidad en nuestra conferencia misionera de hospedar a nuestros hermanos que llegaron de diferentes lugares, de Santander y del norte de Santander, y ahí los tuvimos en nuestra cama, en nuestra casa, ¿sí? Viviendo, conviviendo con ellos, compartiendo un plato de comida. Qué bueno eso. Es el deseo de Dios que seamos hospedadores. Aquí está la casa a la orden. Hace unas 15 días no teníamos dónde hacer una reunión de jóvenes y ahí una familia dijo, mi casa a la orden, a la orden. Es para eso. ¿Sí? Honremos al Señor con nuestros bienes. Ahí está. Nos vamos, si no les atendíamos, no, mejor váyanse para que se den cuenta que como se fueron, llegaron y todo igualito. ¿Sí? Hospedadores, no, hombre, a la orden lo que se necesite, ¿sí? Tendremos la oportunidad, si Dios lo permite, más adelante, de seguir hospedando a nuestros hermanos, poniendo nuestra casa a la orden, a quien quiera venir, que lo hagamos con un corazón gozoso y dispuesto, con alegría. ¿Listo? Dios esta semana viendo esta característica y nos permitió hospedar a dos familias en esta semana. Nos llegaron unos de Bogotá, nuestros misioneros que iban para Caracas, y ahí estuvimos hospedándolos, compartiéndolos. Un día mío de la agenda que tocó tachar. Todo lo que había ahí, flechita. Fue un cambio. Yo no me puedo, no me importa, yo me quedo, yo me encierro, allá verán, que miren a ver, que hagan, a ver cómo arreglen. No, hombre, son mis pastores, mis misioneros, los atiendo, los amo, les doy todo lo que más pueda en medio de lo que haya. Y les doy lo más importante, vida y tiempo. Todo eso lo puedo cambiar, porque en ese momento ellos eran los más importantes. ¿Saben que hospedar era tan importante en el Antiguo Testamento? Y quiero darles un ejemplo horrible, perdónenme. Pero había gente tan mala que tocaba la puerta, toc, toc, toc. Supe que llegaron 2 hombres, queremos acostarnos con ellos. Otros hombres. ¿Saben cómo era tan valioso el hospedar? Que el hombre de la casa salía y decía, miren, tengo una hija virgen, tómenla por favor, pero no a estos 2 hombres. No, no, queremos a los 2 hombres. Piensen la perfección. Y yo sé que es descabellado, pero ¿cómo va a ofrecer a su hija virgen, loco? Era lo importante de hospedar,
que uno estaba dispuesto aún a morir para que mis hospedadores, quienes se quedaban en mi casa, estuvieran bien. A mí se me sale eso de la cabeza. Tomen a mi hija, pero no se metan con quienes estoy hospedando. Y muchas veces nosotros le cerramos la puerta, le cerramos el tinto a ese tío, a ese familiar, a esa hermana que viene, a ese amigo y tantas otras cosas. Y no somos capaces de ser hospedadores. Cuando es el deseo de Dios, ahí está a la orden lo que podamos. Yo sé que esto es difícil. Yo sé. Yo sé que muchos tal vez vivimos en boxer en la casa en medio de los calores. Toca vestirnos, toca todo. Toca cambiar en la casa. Pero toca. Y ya otro día será diferente y el Rey de Reyes te premiará porque seas hospedador. A algunos esto no les cuesta. Les salta las caras en sonrisa. Vean, es tan bonito. Bien, súper. Voy a hospedar a unos hermanos de afuera. Les alegra. Ese es el corazón. No te olvides de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Te acuerdas de lo del ejemplo de la Virgen? Bueno, pues eran ángeles los que ellos estaban hospedando, ¿sí? Por comodidad no queremos tal vez hospedar, pero por amor al Señor lo hacemos, lo hacemos. Ojo, no abusemos, no abusemos. Y hay personas reconchudas que quieren, mejor dicho, todo y allá y que les hagan, que les pongan, que les digan, no, pilas. Y hay momentos en donde de verdad por algo la familia no puede, no se sientan mal, hay que arreglar cosas, hay que hacer, no se puede, otro hermano podrá. Hay muchas otras cosas lo general que podamos, pero pilas, no abusemos. No, voy para Medellín, Diego, que me consigan allá hospedaje. Voy para Medellín. No, hombre, no. Miren, hace unas semanas nos dio un ejemplo muy grande la familia de Dianita. Amiguísimos del alma de Bucaramanga, llegaron a buscar casa y hotel. Hombre, ¿por qué no se quedaron aquí? No, Diego, ¿cómo se le ocurre? Ustedes con trabajo en la iglesia, 4, y con tanto por hacer y todo. No, 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 no. Aquí estamos tranquilos y ustedes también. Ay, vayan a la casa, por favor, en la noche y compartimos, no, pero una noche tan bonita. Ellos fueron prudentes, pero nosotros, no, mira, la próxima a la orden de verdad. Es un equilibrio, es un equilibrio. Esto no es que, miren, a ver allá, me tienen que atender, no, no. Hay momentos en donde Dios permite las cosas para que seamos hospedadores. Bien, hospedadores. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Nos quedó esta última, apto para enseñar. Y es muy importante, pero no quiero que la veamos corriendo. Vamos a verla en la próxima. Y lo más interesante, yo te animo a que cojas 1 Timoteo y lo leas, porque wow, los requisitos que vienen son muy especiales, muy especiales. Y si esto te gustó, el otro te va a gustar el doble, espero, mentiras, espero que así sea. Listo. Bueno, muy bien, vamos allá a cerrar nuestras Biblias y vamos a orar, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en su gracia a vivir todo esto que hemos aprendido. Bien, pongámonos de pie. Ujú. Vámonos ahí de pie. Nos estiramos un poquito. Listos. Bueno, listos. Bueno, Padre, muchas gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas cómo eres tú. Nos animas a imitarte, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener esas características. Ayúdanos, Señor, a ser sobrios. De verdad que nada nos controle, solamente tú. Que tú seas quien controle y dirija nuestras vidas, nuestro ser, Señor. Que seamos equilibrados y no nos dejemos embriagar por este mundo y sus cosas. Ayúdanos, Señor, a ser prudentes, prudentes, que seamos moderados en lo que hablemos, en lo que pensemos y en lo que hagamos. Ayúdanos, Señor, a ser decorosos, Padre.
que seamos ordenados con nuestra vida, nuestro vestir, nuestros hábitos saludables, nuestra agenda diaria, Padre. Ayúdanos a tachar lo que no es importante, a poner lo importante que eres tú ahí en primer lugar, Señor, como inicio del día, Padre. Que seamos ordenados como tú lo eres, como tú quieres que sea tu iglesia. Se haga todo con orden, Padre, que como iglesia nuestros servicios cada vez más sean excelentes y ordenados para la gloria y honra tuya. Y por último, Señor, danos ese corazón hospedador, ese corazón que ama al prójimo, ama a sus hermanos y pone su casa a la disposición, Señor. Ayúdanos a tener tu corazón, Señor, y amar a quien necesita esa ayuda. Y Padre, nuevamente te oro, mi Dios, mi Rey, por aquellas personas aquí hoy reunidas que tal vez pueden ver esas características y decir, no puedo, no puedo, no, 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 no. Y bueno, Señor, que tú les muestres que no podemos, no podemos hacer nada sin ti, Señor. Que hoy les muestres cuánto les amas y que les muestres, Señor, que tú diste tu vida en la cruz, que resucitaste para amarlos, para darles una nueva vida. No se vayan, Señor, sin escuchar ese mensaje que puede salvar sus almas, que puede cambiar sus vidas. Dales esa relación que tú quieres tener con cada uno de ellos. Y Padre, gracias. Gracias por esta mañana, por todo lo que nos has dado. Bendice esos alimentos, Señor, que vamos a consumir, esas bebidas, que tú pongas tus manos de bendición sobre ellas. Y este hotel, Señor, que tú estés allí guardándolo. Cada trabajador, cada propietario, cada socio de este hotel tenga tu paz, tenga tu amor, tenga tu salvación. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.